que impone el PPC en un trabajo que va a defender Mario Polar Ugarteche. Entonces ahí tenemos también otro aporte súper importante, que no es menor, para mi gusto es bien importante. Y luego aquel capítulo 2, que es una enumeración larguísima de los derechos fundamentales de la persona. Todo esto repetido en la Constitución del 93, o alguna coma menos, una más, pero es una repetición de aquellos logros que, chicos, sépanlo para siempre, fueron logros del PPC. Eso fue aporte directo del PPC, y aporte directo del PPC, por tanto, a la política y el pensamiento peruano y constitucional peruano. La protección formal del matrimonio, la protección formal de la familia, consagrado constitucionalmente. La urgencia de la formación ética y civil en todos los niveles de la educación, primaria, secundaria, universitaria, consagrado en la Constitución. El régimen económico, pluralista, abierto, que fomenta la inversión bajo el concepto de la economía social de mercado, que es un concepto social cristiano, ya lo verán seguramente en otra charla, que se recoge, ¿no es cierto?, de Müller-Armack, que es un economista alemán, que va a aplicar estos conceptos brillantemente bajo la presidencia de Konrad Adenauer, bajo el mandato del canciller Konrad Adenauer, que va a significar nada menos que la recuperación rapidísima de una potencia destruida después de la Guerra Mundial. Ahí es donde el socialcristianismo demostró su validez en el gobierno. Pero bueno, todos estos conceptos los recoge aquella Constitución. Después de eso, ¿qué más va a aportar el PPC? Ya no solamente va a aportar ideas, va a aportar cosas prácticas. En el año 1980 entra un gobierno, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Bedoya postula, Bedoya pierde. Belaúnde gana las elecciones. Y una vez que Belaúnde gana las elecciones, le va a pasar una cosa bien parecida a lo anterior. No tiene la mayoría absoluta en el Congreso de la República. Necesita mayoría para gobernar. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque veníamos de un gobierno militar. Además, en una etapa de crisis económica muy severa. El Perú pasaba un momento bien difícil. Había que reconstruir la democracia en un marco económico deficiente. ¿Qué necesitábamos en ese momento? Un gobierno medianamente sólido. ¿Qué hace el PPC? Darle a Acción Popular la posibilidad de una estabilidad gubernamental. Lo que nos costó muy caro, hasta hoy creo que nos cuesta. Pero ahí estuvo una vez más el PPC diciendo primero el Perú, después el partido. Con lo cual el PPC asumió todos los pasivos de un bien flojito gobierno de Acción Popular, porque nos comimos todos los pasivos. El PPC le entrega a Acción Popular la mayoría en las dos cámaras, en ese entonces había diputados y senado, ¿no es cierto? Logra Acción Popular la mayoría y el PPC asume dos ministerios, Justicia e Industria, con dos aportes que son fundamentales. Belaúnde hizo una promesa de demócrata. Yo soy muy crítico del gobierno de Belaúnde, pero reconozco en el arquitecto a un demócrata carta cabal, sin duda. Y Fernando Belaúnde hizo una promesa que sonó dura, pero que era magnífica. Él dijo que no dormiría una sola noche en Palacio de Gobierno si los medios de comunicación no eran devueltos a sus legítimos propietarios. Eso suena muy bonito, pero para hacerlo es bien difícil, porque hay un montón de trabas legales que no vamos a explicar ahora. Quien arregló este entuerto es Felipe Osterling, otro de los políticos de nivel que entregó el PPC al Perú. Osterling, ministro de Justicia, recibe este encargo y logra que Belaúnde pueda cumplir su promesa y pueda juramentar con tranquilidad el 28 de julio de 1980, tras haber entregado los diarios y los canales a sus legítimos dueños. Además de eso, en ese Ministerio de Justicia, si algún abogado aquí lo sabrá, se impulsó lo que fue el nuevo Código Civil, una de las obras más importantes de la policía peruana, Código de 1984, hecho bajo el impulso de Felipe Osterling. Realmente es un trabajo notable, para la época además fundamental, un texto muy poderoso, de manera que eso fue también súper importante. Y en la cartera de Industrias el aporte fue básicamente la nueva ley de Industrias, que fue hecha también bajo el gobierno pepecista, que era además muy importante porque había que desestatizar la visión de la industria en el Perú, después de lo que había sido el gobierno de Velasco. Todos esos fueron los aportes. ¿Cuánto le costó al PPC? Un montón, porque efectivamente el gobierno de Acción Popular terminó muy deslegitimado, la crisis económica era galopante, había surgido el fenómeno del terrorismo, Sendero Luminoso, y todos esos pasivos los pagó el PPC, todos. Esperando los pepecistas además una retribución de parte de Acción Popular. Oye, yo te blindé durante todo tu gobierno, yo te sostuve, yo fui tu bastón, ahora le toca a Bedoya, y bueno, Acción Popular dijo, no, mandamos a Álvaro Landini, que por cierto fue un pésimo candidato, no ganó nada, pero sencillamente nos dieron la espalda. Y bueno, nosotros no lo hacemos por eso.
Durante ese gobierno, además, debo mencionar otro gran aporte del pepecismo. Dos. Quiero detenerme en dos. Uno, en 1983 se da la ley universitaria. Hoy día es derogada por una ley infinitamente inferior que la de 1983. Es verdad que había que modernizar algunos conceptos, pero la ley del 83 es rigurosamente mejor, es mucho más rica en conceptos, mucho más trabajada. Y claro, entre otros, los que hicieron esa ley fueron Antonino Espinosa en la Cámara de Diputados y Ernesto Alaiza Drundi en el Senado. Una ley que básicamente consagraba la autonomía universitaria, la gratuidad de la enseñanza universitaria estatal y la participación estudiantil. Tres conceptos con los cuales los pepecistas fueron hasta el final en la aprobación de esta ley. Hoy metemos algo el tema de la gratuidad de la enseñanza, los otros dos temas están bien vulnerados, bien golpeados, no aparecen como los defendimos nosotros años atrás. Y lo segundo es un incidente menor que a veces se olvida, pero que yo quiero rescatarlo porque tiene que ver con aquella limpieza de imagen de Bedoya cuando renunció a la presidencia de la Constituyente. En 1984 se produjo un hecho terrible en el país, más que por el efecto real de la muerte, porque además la televisión comenzaba a desarrollar un morbo que no tenía cómo parar. En 1984 muchos de nosotros, los mayores, no me dejarán mentir, fuimos testigos absortos del motín del Sexto. Como en vivo y en directo, ¿no es cierto?, mataban a un guardia acuchillándolo, mientras el reportero emocionado de Canal 2 decía, y en este momento lo están matando, le están clavando el cuchillo, se ve cómo lo matan, y nosotros veíamos increíblemente cómo lo mataban de verdad al hombre. Eso fue terrible. Bueno, más allá de la anécdota, este reportero terminó siendo gerente general de un canal de televisión. Pero bueno, ya. Más allá de la anécdota, ¿por qué traigo esto a colación? Porque en ese entonces el ministro responsable, el ministro de Justicia, era Ernesto Alaiza Drundi, figura estelar del PPC. Pregunta, ¿el ministro de Justicia tendrá algo que ver con el motín del Sexto? O sea, había pues 1000 responsabilidades en la cadena de mando, como ustedes comprenderán. Pero un PPCista actúa distinto. Ernesto Alaiza era la cabeza política del sector. Así lo entendió Alaiza. Lo que hizo inmediatamente después de aquel motín Alaiza fue presentarse ante el Congreso de la República, dar satisfacciones, explicar todo lo que tuvo que explicar las medidas que había tomado después de eso y acto seguido renunciar. Y cuando se le dijo, pero ¿por qué está renunciando usted? O sea, si usted no es el responsable es el jefe de la guardia que no cerró correctamente, lo que no se dieron cuenta. Digo, porque yo soy la cabeza del sector y por tanto el responsable políticamente. ¿Cómo se ejecuta una responsabilidad política? Con la renuncia. No hay otra forma. Y así lo hizo Alaiza. Finalmente la historia termina en que Belaúnde hizo cuestión de Estado, no le aceptó la renuncia y se armó todo un número, ¿no es cierto? Pero la formalidad, la entereza, la calidad de la formación de los pepecistas seguía dando permanente ejemplo político de cómo se actúa bien en política, de cómo se puede actuar correctamente, de cómo puede ejercerse decencia y docencia en la política. Lo hizo Bedoya en su momento, lo hizo Alaiza en este capítulo que muchas veces se olvida. Además está recordar lo que fue la posición pepecista luego del gobierno de Alan García. Primero con una posición muy cerrada en las cámaras legislativas, cuando la hiperinflación era galopante, la lucha contra el terrorismo era atroz, ¿no es cierto? Y culmina todo esto con una decisión torpe del joven Alan García, tantas veces perdonado, no debería ser perdonado más, pero en fin, con su intento de estatizar la banca, ¿no es cierto? O sea, en el año 1987, Alan García, ante la inflación que era imparable, ¿no es cierto?, en vez de asumir sus propias culpas, le echa la culpa a la banca. Y dice, los banqueros son los culpables. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estatizar la banca. Por supuesto, como ustedes comprenderán, eso está absolutamente en contra de nuestros principios. Nosotros creemos, y ya lo verán cuando veamos economía social del mercado, que hay que dejar toda la libertad posible al mercado para que esto opere. Claro, tiene que haber todo el estado necesario para evitar los abusos que normalmente se generan en el mercado libre. Por eso es que, recuérdenlo siempre, nosotros no creemos en el mercado libre, nosotros creemos en la economía social del mercado. Que no quiere decir mercado libre con emoción social, eso no quiere decir. Quiere decir más o menos lo siguiente, esta es la fórmula, ¿ok? Todo el mercado que sea posible, todo lo que sea posible, porque creemos que no hay mejor generador de riqueza que el Estado, pero todo el Estado que sea, no hay mejor generador de riqueza que el mercado,
pero todo el Estado que sea necesario, porque creemos que siendo un gran generador de riqueza, es muy malo redistribuyéndola y termina generando mucha injusticia, y por tanto tiene que haber un Estado vigilante para precisamente evitarlo. Pero de ninguna manera un Estado intervencionista, que es el otro extremo, ¿no es cierto? Bueno, había que oponerse entonces a esta intentona de Alan García. Y el primer gran mitin multitudinario lo convoca el PPC. El PPC convoca un mitin extraordinario, en donde Bedoya Reyes está extraordinario, y en donde, como anécdota diremos, aparece en el firmamento político una nueva estrella, como lo diría el día siguiente un periódico, ¿no es cierto? Lourdes Floretano. Una jovencísima Lourdes recibe el encargo de Bedoya de decirle: hijita, vas a hablar, ¿no es cierto? Y Lourdes aprovechó la oportunidad, se lució, y poco tiempo después sería, con toda brillantez, sucesora de Bedoya en esta imagen de liderazgo dentro del partido. Pero bueno, esta oposición a la posición de García y al intento de la estatización de la banca va a terminar, ¿no es cierto?, con un plenario nacional en donde el PPC va a hacer un pronunciamiento bien importante que se va a llamar Pacto por el Progreso del Perú, en donde va a sentar la base de lo que debería ser una gran alianza de los partidos políticos para recuperar el país, porque más allá de diferencias partidarias, estábamos pues hundiéndonos en una inflación que nos devoraba y con Sendero Luminoso que lo teníamos encima. Algo había que hacer. El PPC entonces hace un pronunciamiento público en donde dice: depongamos diferencias partidarias, unámonos todos por el Perú. Y una expresión concreta de esto terminará siendo el Fredemo, que no es otra cosa que la aparición, ¿no es cierto?, de otras fuerzas políticas, Acción Popular, Vargas Llosa con su Grupo Libertad, y una vez más la calidad enorme de Bedoya para decir: para que esto pueda funcionar, para que podamos unirnos todos en este intento, es indispensable hacer renuncias, y es entonces cuando Bedoya renuncia a su candidatura presidencial en beneficio de la candidatura de Mario Vargas Llosa. Una vez más, decencia política. Una vez más, pensemos en el Perú primero. Creemos en el PPC que nuestras ideas son las correctas, creemos en el PPC que deberíamos guiar al Perú hacia un gobierno social cristiano, pero el Perú primero. Habrá oportunidad, ¿no es cierto? Frente a las coyunturas difíciles, el PPC siempre tuvo capacidad de renuncia. Nunca encontramos dirigentes PPCistas aferrándose al cargo, nunca, nunca. Eso no ocurrió. Siempre ocurrió renuncias, siempre ocurrió entendimientos, puentes tendidos, capacidad de abrazarnos hasta con los peores enemigos, si esto es en beneficio de la sociedad y del Estado. Y antes de terminar con este capítulo de lo que ocurrió en las décadas de los 80, simplemente recordar, aquí hice una lista con el afán de no olvidar a ninguno, lo que fueron las autoridades políticas y dirigentes del partido que cayeron bajo las vagas senderistas. El PPC entregó su sangre también en esos años terribles de terrorismo. Amador Sáenz fue el primero en 1983, Elías Muñoz Ángel en el 85, Alejandro Chirre en 1989. Ese año también Victoria Domínguez de Mendoza fue asesinada. El año 1989 Coris Clara. Y luego vino un año 91 que fue terrible para nosotros: Celia Fernández Ávila, Gregorio Sinche, Próspero Delso y Javier Pudiros Planas, que suele ser el más recordado por nosotros, todos ellos caídos por barras terroristas, fundamentalmente en el interior de la República, en donde ellos, en actitud heroica desde mi punto de vista, fueron pues alcaldes del PPC, fueron regidores del PPC, tratando de trabajar por su sociedad, y que cayeron lamentablemente con el símbolo del PPC en el pecho tratando de luchar. Se produce el cambio político de 1990, la candidatura de Vargas Llosa se cae por diferentes razones, en fin, serían horas de conversar lo que fue el desastre de una campaña en donde un montón de angurrientos se arrancaban un poder que finalmente no llegó, y la aparición increíble de Fujimori, que no era nadie en la vida política y que aparece como el salvador de un Alan García que tenía que lograr, como sea, que gane cualquiera menos Vargas Llosa. Los mayores se acordarán del spot del Choc, ¿no es cierto?, que fue generado por una mente, marqueteramente hablando, brillante, y que hizo pues que todo esto cambiase inmediatamente, que la gente dijera: ¡qué horror! No podemos votar por Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque Vargas Llosa era un choque económico. ¿Qué cosa hizo Fujimori? Fujimori lo único que dijo fue decir: yo no voy a hacer el Choc. ¿Qué hizo Fujimori cuando fue presidente? El Choc, lo primero que hizo, ¿okay?
Y después de eso nos enseñó una yuca y sonrió, lo cual fue su símbolo permanente, ¿no es cierto? Yuca para todos. Ya sabemos qué significa, pero en fin, esa fue la desgracia del fujimorismo. Se molestan mis amigos fujimoristas cuando les digo eso, pero el fujimorismo destruyó moralmente el Perú, no tengo ninguna duda. Instituyó vamos a mentir formalmente y vamos a engañar a todos y vamos a reírnos además del engaño que les hemos hecho porque somos vivos. Eso fue más o menos el fujimorismo. Pero bueno, el fujimorismo llega al poder con un grupo además congresal casi tan malo como el humanismo actual, ¿no es cierto? Entonces lo que comienza a ocurrir muy rápido con los fujimoristas es que muy rápido los poquitos que eran en el Congreso comienzan a irse. Lo que facilitó además, después de un año de descontrol absoluto, de pésimo, el inicio del gobierno fue un desastre, ¿no es cierto? Entonces fue muy sencillo que para el segundo año de gobierno, no el último como ha ocurrido ahora, el segundo, la oposición se organice y pusiera a la cabeza a sus propios líderes. Lo que ocurrió ahora con el humanismo, que por lo menos aguantaron 4 años, el fujimorismo no agarró ni uno. Y al igual que ahora, en donde el PPC, nosotros éramos 4, hoy en el Congreso somos 4, con nuestros aliados del PP somos 7. Ok, los 7 logramos poner uno de nosotros de la presidencia del Congreso. Al igual que hicimos ahora, en aquel entonces, con mucha más brillantez, por cierto, los PPCistas, que eran minoría, lograron imponer a los suyos a las presidencias de las 2 cámaras. Felipe Osterling en el Senado de la República y Roberto Ramírez del Villar en la Cámara de Diputados. Ellos fueron los presidentes del Congreso cuando se produjo el golpe de 1992. El golpe del 92 cierra el Congreso y allí lo primero que va a ocurrir es que los que van a poner el pecho una vez más para luchar por la democracia son los PPCistas. Inmortales las imágenes, ¿no es cierto?, de Felipe Osterling enfrentando al oficial armado, ¿no es cierto?, con bayoneta calada y diciéndole, oiga usted, yo soy electo por el pueblo, déjeme entrar. Por supuesto no lo dejaron entrar, pero digamos, fueron ellos los que salieron. Y tan dura fue la oposición del PPC que en aquel entonces, en un acto legal, pero que no tuvo ninguna consecuencia, se desconoce el mandato de Fujimori porque había quedado absolutamente fuera de la ley y se juramenta a Máximo San Román, que era por entonces el vicepresidente de la República, como nuevo presidente de la República. El acto era absolutamente legal y constitucional. No tuvo efectos porque efectivamente no estaba la fuerza de nuestro lado, ¿no es cierto? Pero eso ocurrió. ¿Y dónde ocurrió? En la casa de Lourdes Floretano. O sea, el PPC siempre en el primer lugar de los acontecimientos, ¿no es cierto? Para decir, ¿dónde nos vamos a juntar? En la casa de quién, de un PPCista. ¿Quién se arriesga? Un PPCista. Acá, vengan acá. Y ahí comienzan a ocurrir todas estas manifestaciones. Está además decir, porque esta es historia conocida, que a lo largo de ese periodo el PPC siempre fue muy crítico de lo que estaba ocurriendo. Es verdad, sin embargo, que el PPC va a participar en 1993 del Congreso Constituyente Democrático, así se llamó, el CCD, en un debate que algunos de los presentes deberán recordar seguramente, que terminó con una votación ajustadísima, el partido casi se parte, o sea, fue un pleito terrible entre quienes sostenían que no había que acudir al CCD, me parece que era Alberto Borera quien estaba a la cabeza de esa tesis, y quienes sostenían que sí había que acudir al CCD. ¿Y por qué? Precisamente en defensa de la democracia, porque no se trataba de legitimar o no legitimar a un autócrata, se trataba de rescatar al Perú, y rescatar al Perú pasaba, entre otras cosas, por devolverlo a la legalidad. Y esto solamente ocurriría si es que le entregábamos otra vez una constitución. Y es así como el PPC se presenta al CCD. Y allí, en el CCD, va a tratar de luchar, en algunos casos con éxitos y otros no, por tratar de mantener los aportes social cristianos de la Constitución de 1979. A la cabeza de esta pelea, Lourdes Flores. Este es el momento estelar de Lourdes, digamos, en la política grande. Ya encabeza esta pelea dentro del Congreso y va a lograr algunas cosas. Primero, mantener la economía social de mercado, como el régimen económico del país. Aunque, por cierto, y esto va a luchar ella mucho, en el desarrollo del articulado se va a desnaturalizar muchas instituciones de la economía social del mercado, y ella lo va a hacer notar con brillantez. Mantener la primacía de la persona humana sobre el Estado. Como ustedes ven y como les decía, se mantiene el orden de la Constitución, los derechos constitucionales se mantienen. Sin embargo, hay una serie de cosas que van mal, ¿no es cierto? Fundamentalmente con respecto a algunas cuestiones políticas. Por ejemplo, la mayoría fujimorista va a imponer el centralismo de la organización estatal, una vez más. 1. 2. El Congreso unicameral, al que nosotros nos oponemos. El Congreso sería unicameral. El modelo autocrático en el ejercicio del poder ejecutivo.
la imposición de una economía liberal bajo el título de economía social de mercado. Sin embargo, hay muchas instituciones de economía liberal con las que no estamos de acuerdo. La institución de la revocatoria y con ella otras instituciones que no son de la democracia representativa, la cual nosotros sostenemos, sino de democracia directa, que no tiene nada que ver con la democracia representativa. También larga charla que no tendría ahora. En fin, una serie de temas que hacen, y esto se olvida a veces, que Lourdes Flores presentase a nombre del PPC un dictamen en minoría. La Constitución del 93 no es aprobada alegremente como única opción. Se debate contra un dictamen en minoría, suscrito por Lourdes Flores a nombre del PPC. Es decir, había dos propuestas, por cierto. Ganaría largamente la del fujimorismo, pero nosotros por lo menos estuvimos presentes en el debate con una posibilidad de constitución. Luego van a haber una serie de detalles, la oposición del partido al famoso referéndum, la oposición a la reelección de Fujimori, ya que ya son debates, digamos, más bien actuales, que tienen que ver siempre con lo mismo, ¿no es cierto? ¿Con qué cosa es lo mismo? La defensa permanente de la democracia. ¿Cuál fue entonces, para responder la pregunta y aquí no aburrirnos más, el aporte político del PPC al Perú? Yo diría que es sus ideas, es decir, nos estructuramos como un partido alrededor de ideas, te ofrendamos, Perú, ideas para que nos sigas si crees en ellas y no nos sigas si no crees en ellas, sin que nadie se moleste. No ofrecemos caudillos, ofrecemos ideas, de manera tal que somos predecibles. Tú sabes cómo va a responder un líder del PPC, un presidente, un alcalde del PPC, más o menos sabes por dónde va, porque responde a ideas. Yo a veces hago el ejercicio y me divierto mucho y me siento muy contento por ello. A veces escucho un discurso de Marisol Perestegui en el Congreso, o un discurso de Javier Bedoya en el Congreso, y me voy, lo he hecho algunas veces, 3, 4 veces como ejercicio, y me voy al diario de debates, busco debates de Alaiza o de Ramírez de Villar, a ver si sobre el mismo tema, y encuentro a veces hasta frases iguales, y les juro por Dios que no son copiadas. Es que respondemos a las mismas ideas, ¿no es cierto? Si vamos a hablar de economía, más o menos lo mismo que dijo Polar en la década del 60, lo podemos decir nosotros ahora. Las ideas son las mismas, han cambiado la coyuntura, la aplicación, algunas cosas determinadas, pero el pensamiento sigue siendo el mismo. ¿Y esto es un valor? Claro que es un valor, porque nos hace predecibles, y a eso tenemos que acostumbrar a nuestra colectividad, a que vote por ideas, a que sepa, ¿no es cierto?, que tú vas a pensar de esta manera y tú de la otra, y por tanto voto por aquel que piense como a mí me parezca. Eso es lo primero. Lo segundo, la defensa permanente de la democracia. El PPC nació defendiendo la democracia, enfrentó la dictadura militar, enfrentó la dictadura fujimorista y mantuvo estos principios democráticos siempre y permanentemente. Desde que nació, su líder máximo era Bedoya, y Bedoya no era el presidente del partido, como lo dije al comienzo. Polar era el presidente del partido, Alaiza fue presidente del partido, mucho tiempo después Bedoya sería presidente del partido, y ya presidente sin discusión, ¿no es cierto? Hasta que un buen día Bedoya agarró y dijo, bueno, hasta aquí no más. Se dio su candidatura presidencial y en febrero de 1999, dijo, esto hay que entregarlo. En vida. Bedoya en aquel entonces tendría 77 años, más o menos. Cuando decide, oiga, no se trata de esperar, ¿no es cierto?, que yo me vaya para que haya un sucesor. En vida entregó el mando. En fin, hasta ahora lo tenemos a Bedoya, por cierto. ¿Y se le entregó a quién? A Antero Flores Arauz, que fue electo. Él fue electo. Y ojo a lo que dije al principio, Antero hoy no nos acompaña más, ya no está en el PPC. Y bueno, no importa, es que nosotros no seguimos personas, seguimos ideas, que se vaya. Gracias por los servicios, gracias por lo que hizo. Yo a la gente que se va al partido lo que hago siempre es agradecerle. Gracias por lo que hiciste. Pero si ya no crees más en estas ideas, haces bien en irte, ¿no es cierto? Pero bueno, se me entregó Antero. Y después de Antero, Lourdes Flores. Lourdes sí se convirtió en una tremenda lideresa, ¿no? Y Lourdes, después de 2 periodos de gobierno, electa en 2003, reelecta en 2007, dijo, hasta aquí nomás, ya yo cumplí. Y le entregó el mando a Raúl Castro, que es nuestro actual presidente. Y en unos días más, el PPC se someterá a un proceso democrático interno que determinará probablemente el cambio de mando también. Y vendrá otro presidente después, y otro, y otro, y otro. Porque el PPC no es un partido que se aferra a liderazgos. Porque un PPCista de verdad que está en el mando no se aferra al carguito, no se aferra al mando. Eso no es seguir el ejemplo de Bedoya, eso no es seguir el ejemplo de Alaiza, eso no es PPCista.
corresponde defender la democracia, sus altos valores y los principios socialcristianos. Me preguntan qué le aportó el PPC a la política peruana. Yo creo que eso fundamentalmente, de eso me siento muy orgulloso y por eso, entre otras cosas, soy PPCista. Muchas gracias por haber estado aquí. Muy bien, te felicito. Muchas gracias. Gracias por recordarnos tantas cosas que a veces uno va olvidando, pero muy bien. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo también quería decir un poco, este evento cuenta con la colaboración en tema de materiales, libros de la Konrad Adenauer y el Instituto de Estudios Socialcristianos, que el día de mañana y el sábado se va a repartir a los chicos. Pero muchísimas gracias. Quería compartir un momento, Alberto, invitando también a algunos dirigentes, a algunos militantes. Algunos no han podido venir, se han perdido esta gran oportunidad, pero sé que habrá muchas más. Muchísimas gracias por hacer este tipo de conversatorios, de ideas que son muy importantes, ¿no? Más en la coyuntura que vive el Callao y mucho más el país. Muchas gracias a todos por haber venido, ¿no? Y bueno, pasamos un momento a compartir y a conversar un poquito más con el PPC.